Esa noche el pastel olía a almendras y a nostalgia. Puse velas torcidas sobre la crema, como siempre, y esperé a que la casa se llenara de voces. Tenía 74 años, había enseñado literatura durante más de 40, y nunca imaginé que una mesa y unas cucharadas de tarta se transformarían en el lugar donde mi vida, con todas sus cuentas y silencios, quedaría al descubierto. Antes de seguir, si vas a quedarte hasta el final, suscríbete y comenta desde dónde me escuchas. Tu historia también importa. Quédate conmigo. Te prometo que esto no es solo mi historia. Es una guía de cómo ponerse límites cuando te han convertido en un cajero automático con nombre. La cena empezó con risas forzadas. Elena llegó tarde, como siempre, con esa elegancia estudiada que disimula la urgencia. Trajo a Marcelo, su pareja, y a los niños. Los nietos se abalanzaron sobre el pastel, y yo me sentí por un momento envuelta en la calidez que había imaginado durante años. Abrí la caja de los recuerdos, y saqué los sobres con recibos cosidos entre las páginas de un viejo libro de Sylvia Plath. Reformas, viajes escolares, la fianza de un apartamento, el pago de cuotas de matrícula. Todo allí, con caligrafía mía, como un inventario de amor. ¿Vas a dejarme un trozo, mamá?, preguntó Sofía, la menor, con la boca ocupada por crema. ¿Quién apaga las velas? Elena me miró con esa sonrisa que no llega a los ojos, y dijo, en voz lo suficientemente alta para que los anfitriones extranjeros de su vida lo oyeran como una evidencia. No creo que deba comer, si todo lo que hace es gastar en pasteles mientras yo sigo pagando sus caprichos. ¿De dónde sacaste el dinero para esto, vieja? ¿Del bolsillo de la casa? Su tono era burlón, su mirada acusadora. El cuarto guardó la respiración. Marcelo bajó la cabeza. Mi hija me negó un pedazo de pastel con palabras que cortaron más que la tarta. Me negó alimento en público. Me negó la celebración que había preparado para mí misma. Me dejó con la sensación de haber sido exhibida como derrochadora, como culpable de placer. La orden que venía detrás de esa humillación fue clara. «Necesito que firmes esto», dijo Elena, sacando un sobre con un papel que yo conocía demasiado bien, porque había aprendido a reconocer los documentos en los cuales mi nombre aparecía como aval. En los últimos 20 años había firmado de todo, cartas de presentación, permisos para viajes de los nietos y sí, avales. Lo hice porque creí que mis ahorros eran una red flexible, no una cárcel. Y cuando traté de hablar, cuando intenté decirle que no podía ayudarla más, ella me interrumpió. «Si no lo haces, no hay más comida decente en esta casa para ti. No te mereces este pastel». Esa frase vibró dentro de mí como un ladrido seco. El silencio que siguió fue la línea divisoria. En ese instante supe que no podía seguir siendo el rescate permanente de alguien que había aprendido a pedir como si fuera derecho, no favor. Su negación de mi derecho más simple, a comer en mi propia fiesta, fue la palabra que rompió algo dentro de mí. La última factura que no estaba dispuesta a pagar. Aquella noche no volví a casa. Me quedé sentada en el balcón, con la caja vacía del pastel a mi lado, viendo la ciudad como quien observa un mapa de decisiones ya tomadas. Las luces eran pequeñas hogueras. El viento traía una mezcla de aceite de oliva y lejía que me recordó a los comedores universitarios donde había enseñado. Por primera vez en décadas, pensé en mí misma como sujeto y no como recurso. Cerré las manos sobre los recibos que había llevado. Eran tantos que formaban una historia de años. Entradas de teatro que nunca fui, el impuesto que cubrí cuando Elena perdió un empleo, las transferencias pequeñas pero constantes que encogían mi cuenta corriente hasta volverla un hilo. Recuerdo los números como si fueran dientes: 1.200 euros, 800 euros, 3.400. No eran cifras abstractas, eran meses de silencios, tardes de arreglos, el precio de los viajes que no hice para que otros pudieran ir. Había restaurado el suelo de la casa donde crecieron mis hijos, pagué la universidad de una nieta, firmé como aval en una hipoteca que yo no usaba. Cada recibo era una confesión mansa. Fui capaz de todo, y tomaron mi capacidad como permiso. Al día siguiente, Dolores vino con café y una bolsa de pan. Es amiga de toda la vida, conspiradora de mis silencios, la única persona que conoce el borde exacto de mi paciencia. «Te vi anoche», dijo sentándose en la salita donde guardo mi correspondencia. «No contengas la mirada, María. ¿Qué pasó?»
Hice un inventario breve porque necesitaba nombrar las cosas para que existieran. La humillación, los avales, las solicitudes constantes, las promesas rotas por las que yo borraba las cuentas. Dolores escuchó sin interrumpir, como quien está acostumbrada a armar después del desastre. Hay abogados que pueden orientar, propuso casi inmediatamente. Y no vas a creer lo que voy a decir, pero a veces hay que bloquear números. No te culpo por lo que firmaste, pero no eres cajero de nadie. Bloquear el teléfono fue un acto simbólico y, sin embargo, poderoso. Cuando apreté el botón para silenciar aquellas llamadas que me convertían en un buzón de urgencias, sentí que la línea que me conectaba a la demanda perpetua se cortaba. No solucionó todo, pero me dio un respiro. Dolores y yo concertamos una cita con Javier, un abogado que me miró con la mirada cansada pero honesta de alguien que ya había visto familias hechas trizas por deudas y juramentos. Revisó papeles, me preguntó por fechas, por transferencias, por la naturaleza de los avales. Me explicó, con paciencia, que aunque mi firma apareciera en documentos, no había margen para el abuso sin consecuencias. No dijo que recuperar todo sería fácil. Dijo que existían herramientas, que debía ordenar mis papeles y documentar las transferencias. La cuenta en el banco estaba hecha trizas por años de micropréstamos encubiertos. Encontramos transferencias automáticas que yo apenas recordaba haber autorizado, pagos de tarjetas, apoyo mensual a casas que no vi, devoluciones de préstamos insensatos. Javier nos mostró cómo armar un expediente claro, recibos, contratos, testigos. Pero también me pidió algo que dolía más que cualquier factura, que me hiciera una evaluación médica para dejar constancia de mi autonomía. Había un riesgo real en el mundo que conocemos. La gente acusa a las madres de demencia para quedarse con lo que quieren. Necesitábamos un documento que dijera, esta mujer es consciente, capaz y no es manipulable. Hice la evaluación, me miraron, me pidieron que recordara fechas y recité poemas de memoria. Salí con un certificado que decía, con viejas palabras de tinta oficial, que yo estaba en pleno uso de mis facultades. Fue una humillación administrativa necesaria. Sentí como si la sociedad me obligara a probar la obviedad de mi dignidad. Mientras tanto, Elena no se quedó quieta. Canceló tarjetas, intentó acceder a cuentas, envió mensajes que dejaron rastro en mi teléfono bloqueado. Los leía después, con Dolores, como quien encuentra postales de una guerra pequeña. Marcelo llamó una vez al timbre. Su cara mostraba culpa y una fatiga que parecía más práctica que remordimiento. Me acusó de haber abandonado la familia por irme a la calle la noche del cumpleaños. Me acusó de capricho. No le respondí entonces, respondí actuando. La decisión fue gradual, pero firme. Primero, cerré la tarjeta que compartía con Elena. Segundo, firmé con Javier una petición para revisar los avales y las transferencias sospechosas. Tercero, empecé a repartir copias de los recibos a 2 personas, Dolores y mi nieta mayor, para que hubiese testigos. Y cuarto, lo más difícil, me fui una semana a Barcelona con una mochila pequeña y un billete solo de ida hasta nuevo aviso. No fue una huida teatral, fue un retiro planificado. Dolores consiguió la recomendación de un hostal con ventanas al mar. Javier se quedó con el fichero. En Barcelona aprendí a caminar de nuevo. La ciudad me recibió con su luz más cruda, con balcones llenos de plantas y el Mediterráneo explotando en espuma contra las rocas. Me sentaba en un balcón que daba a una calle empedrada y escuchaba, durante horas, el sonido de la ciudad como quien escucha una respiración ajena. Compré un café negro en una cafetería donde nadie preguntó mi historia. Me compré un libro que llevaba años queriendo y me lo leí en 2 tardes. Cada página cerrada era una cuenta menos pendiente con el pasado. Mientras estaba allí, sucedió algo que no había previsto. Elena empezó a necesitar pruebas. Hizo llamadas que fueron contestadas por funcionarios bancarios que exigieron identificaciones que ella no podía presentar. Intentó retirar dinero que estaba bloqueado después de que Javier pidió auditoría. Su tambaleo quedó expuesto, y para mi sorpresa, la Elena, notificación que más temía, llegó por otros motivos. Una amiga había subido a las redes una historia anónima sobre una madre que había sido explotación económica por su propia familia. No dije nada. No pedí que me nombraran, pero la historia empezó a moverse, y con ella llegaron mensajes de mujeres que contaban cosas parecidas. Cuando Elena supo la verdad,
que no era una sola verdad, sino un expediente con fechas, recibos y testigos, su control comenzó a resquebrajarse. No fue una revelación dramática de película, fue un efecto de la burocracia y la diminuta fuerza de las redes. Documentos certificados, llamadas oficiales, la voz del banco que preguntaba por autorizaciones. Ella reaccionó con ira, con chantaje emocional, con promesas de cambio. Pero la verdad tiene una manera fría de poner las cosas en su sitio. No es vengativa, es ordenadora. Hubo un encuentro inevitable, la reunión en el despacho de Javier con el sol envidiándonos a través de la persiana. Elena llegó como quien no ha dormido, con ojos de alguien que espera convencer con lágrimas tardías. Marcelo la sostenía del brazo, mirando hacia el suelo. Yo entré segura de mis papeles y de mi edad. No iba a humillarla, iba a decir lo que era cierto. «Mamá», comenzó ella, con la voz quebrada por la costumbre de negociar. «Tú siempre dices que lo haces por amor. ¿Por qué no entiendes que yo no puedo?» Mi voz fue clara y por primera vez desde que fui madre, sin culpa anticipada. Te ayudé cuando pude, firmé cuando creí que era un puente. No te quitó el derecho a pedir, pero sí me quitó la dignidad de decidir sobre mi vida. No firmo más. En esa sala se balancearon muchas cosas: la acusación, el arrepentimiento parcial, la necesidad de la reparación. No hubo gritos, solo la discusión lenta de lo que es legal y lo que es humano. Javier explicó plazos, pasos y posibilidades, habló de reclamaciones y de la opción de negociar, porque pagar una deuda con una vida entera no era justo ni práctico. Habló también de límites, cómo una madre, por generosidad, se vuelve cómplice del propio saqueo. Fue frío, sí, pero necesario. Mientras tanto, en Barcelona, mis días se llenaron de cosas simples y salvadoras: el pan de la mañana, el olor a mar, las tertulias con otras mujeres en la pensión. En una de esas tardes conocí a Ana, que había vivido algo parecido y ahora escribía para una revista local. Me pidió que contara mi historia. Al principio pensé en el pudor, exponer la carne de la familia, pero la idea era otra. Si mi experiencia evitaba que otra mujer entregara su casa por miedo, valía la pena. Publicar la historia fue un acto de sanación y de denuncia, no de humillación. No busqué venganza, busqué reparación y compañía. La publicación tuvo efectos: llamadas de periodistas, mensajes de mujeres que me contaban que habían recuperado su patrimonio tras hacer lo que yo hice, y sobre todo, un reconocimiento social que me permitió acudir a instancias con más fuerza. La visibilidad me protegió. No digo que fuera la cura mágica, pero sí abrió puertas que solas no se habrían abierto. Elena, al ver que la historia orbitaría en lugares públicos, intentó enmendar. No enmendó todo, las heridas tardan, pero hubo pasos, acuerdos de pago, promesas penosas y, lo más impactante, visitas esporádicas con los nietos donde la distancia se intentaba rellenar con abrazos incómodos. Marcelo, que en algún momento mostró arrepentimiento sincero, se desligó en parte y permitió acuerdos de pago que redujeron la presión sobre mí. No fue un arrepentimiento espectacular, sino actos pequeños, llamadas menos exigentes, regalos sin condiciones. Una vez trajo flores sin esperar que yo dijera gracias. Legalmente, recuperé parte de lo que me habían tomado por costumbre. No todas las deudas desaparecieron, pero se negociaron plazos más humanizados y se bloqueó el acceso de Elena a algunas cuentas que eran solo mías. Vendí una pequeña propiedad que ya no quería para sanear el resto y me quedé con lo suficiente para vivir con tranquilidad. Fue un acto de despedida y de renovación. Al vender, entregué una llave y me quedé con la sensación de que cerraba un capítulo que me había mantenido prisionera. Mi reconstrucción no fue solo económica. Aprendí a decir no sin desmoronarme, aprendí a pedir ayuda sin sentirme fallida, y aprendí, con la fuerza de quien ya no busca aprobación, a disfrutar de rituales sencillos. Volví a dar clases ocasionales en la universidad, pero sin la presión de sostener a todos. Empecé a escribir un pequeño blog donde recibí cartas de mujeres que agradecían que hubiese puesto en palabras lo que ellas no podían nombrar. Cuando pensé en volver a la ciudad donde vivía Elena, lo hice con la serenidad de quien ya no necesita la aprobación ajena. Me senté en el balcón de mi antigua casa una tarde y encendí una vela.
No era el pastel de cumpleaños, sino una vela pequeña que me regalé para recordar que había sobrevivido y que tenía derecho a celebrar mi propia vida. La brisa trajo el aroma del mar, sin necesidad de viajar a Barcelona, porque la libertad también puede instalarse en el pecho. En una de las últimas veces que nos vimos, Elena me miró y dijo: «Nunca quise herirte así, mamá, lo siento». No era suficiente, pero fue honesto. Le respondí con lo que había aprendido: «Acepto que lo sientas, pero entiende también que ahora defenderé mi bienestar». Con el tiempo, mi testimonio tuvo un efecto multiplicador. Publiqué un texto más extenso, di entrevistas y recibí mensajes de mujeres que habían hecho cosas pequeñas pero decisivas: cerrar una tarjeta, pedir un recibo, consultar un abogado, y me decían que mi historia les dio permiso para hacerlo. No me convertí en heroína, simplemente compartí una verdad que muchas reconocieron como propia. Hoy, con 77 años, miro el balcón donde una vez puse el pastel y veo otra escena. No, hay necesidad de grandes gestos. Hay una mesa donde me siento a comer lo que quiero, rodeada de quien realmente me aprecia sin condiciones. Mantengo las llaves de mi vida. Las guardo en un cajón de madera pulida, no como un amuleto, sino como recordatorio de que puedo cruzar umbrales sin pedir permiso. Aprendí que negarles a otros la posibilidad de abusar no es mezquindad, es respeto por uno mismo. Aprendí a poner límites con cortesía y firmeza. Aprendí a documentar. Aprendí a pedir ayuda. Y aprendí, sobre todo, que la dignidad no se negocia en sándwiches ni en pasteles compartidos. Si estás leyendo esto y algo en tu cuerpo dice que mereces más, escucha esa voz. No necesitas convertirte en juez de nadie, simplemente reclama tu derecho a no ser utilizada. Y si alguna vez te niegan el alimento en la propia mesa, recuerda que a veces la verdad tarda, pero llega. A veces lo que rompen con una palabra se recompone con papeles, testigos y decisiones pequeñas, sostenidas en el tiempo. Tengo más que contarte: cómo organicé los papeles para la auditoría, cómo fue la conversación con el banco, qué decía el informe médico, pero eso lo dejaré para después, para quien necesite los detalles con calma. Por ahora, te dejo con la escena del balcón. El marinero de la ciudad trajo su brisa. Las velas no tienen prisa. Pero ahora, como prometí, voy a contarte con calma cómo armé todo aquello que, en su conjunto, se llamó la auditoría. No fue un acto heroico ni perfecto. Fue orden, paciencia y la determinación de convertir el caos en documento. Empecé por lo más sencillo y lo más esencial: la memoria escrita. Durante años había confiado en la cabeza y en la costumbre. Cuando la costumbre falló, la cabeza sola no alcanzó. Compré archivadores simples, etiquetas de colores y cajas con tapa. Cada papel que encontré, un recibo, una factura del gas, una copia de un contrato viejo, el papel con la última firma que no reconocí del todo, fue colocado en un sobre con la fecha en que lo descubrí y una nota breve sobre dónde lo había hallado y por qué me llamaba la atención. No me proponía jugar a la detective profesional, me proponía no perder una sola hoja más en el posible olvido. Abrí carpetas por años y por cuentas. Noches enteras repasando extractos bancarios, comparando fechas, revisando cargos que no tenían sentido. Fue Rosa, mi vecina y antigua contadora jubilada, quien me explicó el valor de un cronograma. «Pon todo en una línea de tiempo», me dijo. Hicimos una hoja con la columna de la fecha, la columna del importe, la otra columna con la justificación posible y una última con el documento que lo probaba. Esa hoja, pobre y sin glamour, terminó siendo mi mapa. Contraté a un abogado, no buscaba venganza sino claridad. Javier fue directo desde la primera reunión. «Tenemos que separar lo emotivo de lo legal», dijo, y no habló como quien juzga, sino como quien ordena. Me explicó los plazos de prescripción, qué piezas podrían entrar en una demanda civil y cuáles en una denuncia penal. Y me habló de peritajes: calígrafos, peritos contables, médicos. Mi corazón a ratos quería saltar. Mi cabeza, finalmente, tenía herramientas. El primer lugar donde puse la documentación fue el banco. La primera visita fue peor de lo que esperaba. Una oficinista me miró con una mezcla de compasión y sospecha. «Si era su tarjeta, señora, el banco no se mete», murmuró.
Le tendí las fechas, los comprobantes y las llamadas grabadas en las que Elena pedía límites de saldo a mi nombre. Le mostré el contrato de una tarjeta que nunca recibí y unas transferencias que aparecían con conceptos que no reconocía. La reacción cambió cuando le dije que había pedido asesoría legal y que, de ser necesario, solicitaría una auditoría de la entidad. Aquel tono condescendiente se fue atenuando. La oficina respondió con formulario tras formulario, y finalmente, con un nombre de quien podía revisar internamente. Las revisiones bancarias no fueron automáticas ni rápidas. Tardaron semanas. Yo llevaba cada vez una carpeta más pulcra, con índices, con marca de fechas. En paralelo, Javier pidió al tribunal una orden para proteger algunas cuentas y para que se congelaran transferencias sospechosas mientras se dilucidaba todo. Fue suficiente para cortar el acceso de Elena a las cajas auxiliares y para que finalmente el banco reconociera que habían ocurrido movimientos inusuales. No todo volvió de inmediato, pero la presión que ejercí, ordenada, persistente, obligó a que se revisaran procesos que antes la pereza institucional había permitido. El informe médico tuvo un lugar clave. Elena había tratado de presentar mi fragilidad como argumento para justificar ciertas firmas y decisiones. Yo sabía, con la honestidad que da la edad, que algunas tardes estaba cansada, que en otras estaba distraída, pero jamás había perdido la capacidad de entender lo que firmaba. De eso no había duda. Javier consiguió que un especialista hiciera una evaluación de la capacidad decisoria en los periodos en que se habían suscrito los actos más problemáticos. El resultado fue decisivo. El informe no mostró demencia ni incapacidad permanente. Sí registró fragmentos de confusión y episodios de desorientación breve atribuibles a estrés y cierta depresión transitoria. Fue suficiente para refutar la afirmación de incapacidad total y, a la vez, suficientemente humano para no presentarlo como un juicio moral. Pidieron también la pericia caligráfica sobre una carta que Elena usó como prueba de autorización. El perito vino, miró con calma, tomó muestras y devolvió un informe que hablaba de trazos alterados y firmas cuestionables. No era una sentencia de culpabilidad, pero fue un sustento técnico que permitió que se anularan algunos documentos. En términos prácticos, aquello fue lo que quebró la narrativa tejida por otro lado, la de que yo había renunciado a mis derechos voluntariamente. Hubo conversaciones personales que no figuran en actas. Recuerdo la tarde en que me senté con Marcelo en la cocina. Él trajo cafés, se humedeció los labios y por un rato hablamos casi de cualquier cosa. Cuando saqué una carpeta con fechas y transferencias, sus manos se tensaron. No hubo golpes ni gritos, hubo cansancio. Marcelo admitió errores, no todos, pero sí los suficientes para que pactáramos un calendario de pagos y un compromiso de distanciamiento financiero. Fue firme la palabra escrita que firmó en la mesa. No interferiré con su contraseña, y firmó. A veces, la legalidad y la intimidad se dan la mano para producir justicia, o al menos para construir límites. Mi alma sufrió en las reuniones formales. El tribunal, las notificaciones, las esperas ante un sistema que se mueve a su ritmo, no al de la indignación, hicieron que me preguntara muchas veces si valía la pena. Lo valía. Especialmente cuando una mujer joven me escribió desde otra ciudad diciendo que, tras leer mi blog, había conseguido que su suegro le devolviera una tarjeta que le habían adjudicado sin su permiso. Sus palabras fueron un bálsamo. «Si usted pudo, yo también pude», dijo. Fue entonces, y no antes, que comprendí que lo que yo llamaba auditoría era también una pedagogía de supervivencia. La prensa me buscó en una etapa. Una entrevista, otra, una columna que alguien publicó en un diario local. Aprendí a hablar sin sentir que estaba contando mi pena como espectáculo. Hablaba de pasos concretos. Guardar recibos, sacar copias certificadas, no firmes ante presión, pedí un asesor de confianza. No vendí recetas milagrosas, ofrecí prácticas que cualquier persona podría poner en marcha. Me sirvió sentir que mi voz servía de mapa para otros. También hubo embarazos de vergüenza. En una audiencia, Elena lloró con esa teatralidad conocida por quienes han vivido la manipulación durante años. Llanto, mirada al techo, arrepentimientos alternados con reproches sutiles. Me hizo una pregunta inesperada.
¿Por qué no me perdonas del todo? No supe contestar con palabras largas. Respondí con lo que había aprendido sobre el perdón, que no es olvido ni consentimiento para que vuelvan a herir. Te perdono, le dije, pero eso no significa que tolere que se repita. Fue una respuesta que pareció ofenderla y al mismo tiempo liberarme. Entretanto, la vida cotidiana continuó. Volví a la universidad como profesora invitada y descubrí que enseñar me sostenía. Preparar clases, corregir trabajos, escuchar preguntas que venían desde otras urgencias. Enseñar me ofrecía un lugar donde la experiencia adquirida por dolor tenía utilidad. Mis alumnas, muchas de ellas madres jóvenes, me miraban con respeto y ternura. Su clase nos enseñó más que un libro, me dijo una de ellas, y esa fue otra forma de reconocimiento. Los nietos fueron, en medio de todo, una isla de naturalidad. No les expliqué las complejidades legales, les hice pasteles y les enseñé a doblar servilletas como si fueran barquitos. Con el tiempo, algunos de ellos comenzaron a venir a mis clases como oyentes o a hablar de economía doméstica en voz baja. En la sutileza de esas visitas, entendí que mi resistencia no era solo para mí, era un legado práctico para quienes vendrían después. No todo se cerró con papeles. Hubo noches de desvelo y mañanas donde el cuerpo dolía por la tensión acumulada. Fui a terapia. No por obligación social, sino porque la memoria del abuso se pega a la carne y necesita ser desinfectada con palabras. Aprendí a nombrar la vergüenza sin dejar que me definiera. Aprendí que la ira, cuando se administra con honestidad, puede ser combustible para la reparación. Con el tiempo, y tras la suma de informes, pericias y negociaciones, logramos que se restituyera una buena parte de lo que había sido apropiado sin mi permiso. No recuperé todo, la vida real raramente devuelve como las películas, pero recuperé autonomía. Y junto a esa restitución vinieron pequeños rituales que me devolví a mí misma. Comprar un abrigo que me gustara sin justificarlo, reservar mesa en un restaurante donde supieran mi nombre, viajar 4 días a la costa con amigas antiguas sin explicar cada gasto. Era, otra vez, aprender que la libertad tiene una economía propia, la capacidad de elegir en qué usar mi tiempo y mi dinero sin puntaje ajeno. Dejo para el final algo que quizá te interese más, porque es lo que muchos me preguntan. ¿Cómo manejar la siguiente vez que alguien intenta penetrar tus finanzas? No doy instrucciones técnicas, doy una costumbre que me salvó: sistematizar. Cada mes, hacía una revisión. Extractos bancarios, correos, llamadas. Si algo me parecía raro, imprimía, encuadernaba y lo guardaba. Esa constancia fue mi mejor prevención. Pero también supe modernizar mis defensas, usar contraseñas que no compartía, alertas de movimientos en el banco, firmar poderes solo frente a notarios y con testigos. Pequeños frenos que actúan como cordones de seguridad. Hoy, al sentarme en ese balcón donde puse el pastel que no comí, me veo con las manos menos temblorosas que antes. Hay libros en la mesa, cartas de lectoras apiladas y una cajita de cartón con las pruebas ordenadas que mantengo no por rencor, sino por memoria. La guardo en el cajón superior de la mesa de luz. La llave de mi casa está en el pendiente de siempre, pero mi verdadera llave es otra, la de saber que puedo cerrar puertas y no temer al ruido del candado. Sigo aprendiendo a confiar de nuevo, con límites, a distinguir una disculpa sincera de una que exija reparación, a pedir ayuda y recibirla sin sentirme menos. Mis manos ya no tiemblan tanto al firmar un papel. Lo hago con plena conciencia de que la dignidad no se negocia y que la prudencia es una forma de amor propio. Si alguien te dice que recuperar la vida es un gesto grande y único, diles que a veces es pequeño y continuo. Un recibo guardado, una llamada a un abogado, una amistad que escucha, una terapia que enseña a poner palabras. La reconstrucción no es una línea recta, es una sucesión de ajustes, una costura paciente. Cierro la carpeta. Por la tarde. Los nietos han regresado a su casa con los bolsillos llenos de conchas que recogieron en la playa. El marinero sigue dibujando su brisa por la calle. Respiro el aroma de las velas que no tienen prisa, y por un instante siento que la protección que busqué fuera está finalmente dentro. En mi rutina, en mis papeles, en mi voz. Mañana quizá vuelva a revisar una fecha. Quizá conteste un correo de alguien que necesita un consejo. Quizá de otra entrevista. Pero ahora,
Mientras el sol baja y el balcón tiñe todo de un color tibio, me permito sentarme sin deberes. Hay asuntos que quedan sin cerrar del todo, siempre los hay, pero la mayoría de los frágiles esqueletos del pasado ya no sostienen mi día a día. He aprendido a cuidar mis límites con la misma ternura con la que cuido mis manos. Con crema cuando dan frío, con guantes cuando laburo en la tierra, con una venda cuando me pego. La dignidad se cura así, con cuidados pequeños y constantes. Y si me preguntas qué haría distinto si volviera a empezar, diría que no esperaría tanto para pedir ayuda. La soledad fue un aliado de quienes abusaron. La ayuda no despoja de la fuerza, la completa. Por eso, cuando alguien me escribe pidiendo orientación, no le digo primero, sé fuerte. Le digo, no estás sola. Hay pasos concretos, podemos hacerlo juntas. La noche cae y en la cocina queda el aroma del té. Doblo unas servilletas que me quedan por enseñar a los nietos y pienso en los futuros días. Quizá escriba más, quizá organice un taller para enseñar a documentar pequeños manuales de supervivencia financiera para manos comunes. Quizá simplemente siga viviendo con menos ruido. La vida, en esta edad, se parece a un jardín que ya no plantamos por la prisa, sino por el gozo de la cosecha. Mañana haré otra lista. Hoy cierro la carpeta y me permito el silencio. A la mañana siguiente me despierto antes del reloj. Afuera, la ciudad se despereza con un rumor de bicicletas y de panes calientes que alguien ya anuncia en la plaza. El balcón que anoche estaba teñido de un color tibio, ahora recibe una luz clara y un viento que trae sal y algún perfume de jazmín. Me siento en el borde de la cama y por costumbre repaso la lista que dejé en la mesa. Hay 2 cosas que me pesan y 2 que me alivian. El taller del sábado y la carta que debo contestar a una lectora que pidió ayuda por correo. Preparo café y mientras hierve, estiro las manos. Los dedos todavía guardan la marca de los guantes de jardinería. Ayer estuve removiendo la tierra de las macetas para plantar algo que aguante el verano. Las manos me cuentan la historia más fiel. Tienen callos de trabajo y de cuidado. Llevan la tinta de tantos sobres y la calidez de tantas caricias. Me pongo crema sin prisa. Es un pequeño Ritual que me devuelve al cuerpo. Abro la cajita de cartón. No la reviso como antes. La orden quiero verla, no volver a abrir heridas. Está allí la encuadernación de los extractos que guardé, algunas facturas todavía dobladas, una nota con la letra torpe de un abogado que me explicó, en la primera consulta, que no todo se arregla de golpe. Son objetos domésticos, frágiles como huesos viejos, y sin embargo me sostienen más que cualquier discurso. Cierro la tapa y la dejo junto a la libreta donde escribo los guiones. En la libreta, los títulos están subrayados con distintos colores. Documentar, pedir ayuda, sistematizar, recuperar libertad. Yo fui practicando cada verbo, y con las arrugas del tiempo aprendí a decirlos con paciencia. Contesto primero a la lectora. Su correo está lleno de puntos suspensivos y de errores de tipeo. Alguien joven, asustada, con una historia que huele a repetición. Le escribo con la voz que a mí me habría gustado escuchar, clara, sin tacernalismo, con pasos. Le propongo que me envíe los documentos que pueda, que anote fechas, que no firme nada sin consultarlo, y le ofrezco, si vive en la ciudad, 1 hora gratis para verla en un café. No doy promesas, doy compañía. Al enviar el mensaje siento una alegría pequeña. Transformar el dolor en ayuda es una ocupación que ya no me quema. Me da calor. Paso la mañana escribiendo el esquema del taller. Pienso en los títulos que funcionaron en las conversaciones que ya tuve con amigas y lectoras. Primeros auxilios financieros. Cómo archivar sin volverse loco. Redes de confianza. Dónde pedir ayuda. Cada punto tiene después una serie de ejemplos prácticos. Por ejemplo, cómo pedirle al banco un extracto por escrito. Cómo solicitar un bloqueo temporal de cuenta. ¿Qué preguntar a un abogado antes de firmar? Me cuesta no redactarlo todo con tecnicismos, así que lo hago en lenguaje de cocina. Instrucciones paso a paso, medidas claras, tiempos. Quiero que quien venga se vaya con una hoja doblada en la cartera
que pueda abrir cuando tiemble. Llamo a Rosa, que fue mi vecina por 30 años y ahora arregla su tienda de lanas a 10 calles. Ella siempre ha sido mi termómetro. Cuando le digo una idea y la respuesta es un «vamos, con eso llenamos la sala», sé que no estoy sola. Rosa me pregunta por los sándwiches y por las mesas. Le propongo que traiga su cafetera grande y los alfajores que hace inigualables. Si los trae Rosa, digo en voz alta, la gente se queda a hablar. Colgamos riendo. Organizar tiene algo de rito comunitario. Repartir tareas, confiar pequeñas labores, recibir manos que cosen el evento. A mediodía vienen los nietos. Traen en las manos una bolsa con conchas que sus bolsillos no pudieron guardar. Me las entregan como quien regala bienes preciosos. Me cuentan de un cangrejo resbalado, de un señor que tocó guitarra en la playa, de una gaviota que casi les roba un sándwich. Les doy leche con cacao y escucho como si cada anécdota fuera una lección. Les pido que me ayuden a pegar carteles. Lo digo ligero y aceptan con entusiasmo. Toman mis tijeras con cuidado y pegan letras que, por su torpeza, me parecen bellas. Cuando enrollan los carteles, me miran como si les hubiera encomendado algo importante. En ese trabajo diminuto está la sensación de transmitir, que el saber no es un privilegio, sino una herramienta que se pasa de mano en mano. En la tarde llega una llamada de la biblioteca municipal. Necesitan el certificado de una persona responsable, por temas de seguros, para reservar el salón. Los nombres de las instituciones me suenan todavía con modesta solemnidad. Acepto, les doy mi nombre y pienso en la primera vez que tuve que hablar en un lugar público. Aquella vez mi voz se quebró, pero ahora la practico con calma y hasta con una punta de humor. Les digo que llevaré ejemplos, hojas plastificadas y una hoja en blanco para que cada quien haga su propio plan. Cuelgo y compruebo la lista. Sillas, micrófono, sin dramatizar, uno pequeño, hojas, cinta, rotuladores. El plan tiene la simpleza de quien aprendió a no complicar lo que puede organizarse. Por la tarde me visita Carla. La conocí por las redes de lectoras. Me escribió hace meses, nos vimos una vez en la plaza y desde entonces cruzamos mensajes. Tiene la mirada de quien aún se pregunta si pudo confiar. Trae, en su bolso, una pila de papeles que parecen más pesados que el taco mismo. Nos sentamos en la cocina y le preparo algo de té. No toco la cajita de cartón, ella la mira de reojo. Le ofrezco otra taza, como si al vaciarla pudiera tomar también su miedo. Comenzamos a hablar. No quiero que me pase lo mismo, dice, y el temblor en la voz le recuerda a la mía de hace algunos años. ¿Cómo haces para no mirar atrás cada vez que llega un mensaje al teléfono? Le digo lo que me dijo la primera abogada que me ayudó. No se trata de vivir en un búnker, se trata de decidir a quién le das las llaves. Le explico el sistema de revisar cuentas cada mes. Le muestro la simple hoja de control que uso. Fecha, movimiento, sospecha, acción. Le enseño cómo imprimir un extracto y cómo guardarlo en una carpeta etiquetada por año. Ella toma nota, con manos firmes ahora. El miedo se transforma, poco a poco, en trabajo. ¿Y si él aparece, pide perdón? Pregunta, y yo siento que esa pregunta resume el nudo de tantas historias. Le miro a los ojos y le digo lo que a mí me ayudó a comprender. La disculpa no borra la responsabilidad. Puedes escucharla sin permitir que vuelva a entrar en tu vida. Puedes aceptar la disculpa, pero no permitir la reescritura de tu historia. Una disculpa puede ser una palabra, la reparación es otra cosa. Le sugiero que, si eso suceda, tenga un acompañante presente que registre la conversación, que pida por escrito las condiciones de cualquier acercamiento. Le insisto en la diferencia entre perdonar por paz interior y abrir puertas sin condiciones. Ella escribe, perdón-llave. Sonríe con alivio de quien recibe una fórmula. Afuera, una tormenta leve viene a barrer el calor. Las gotas hacen un sonido amable contra el techo. En el balcón, las macetas resoplan. Nos ponemos de pie y salimos a colgar uno de los carteles que los nietos recortaron. Carla me dice que se siente más ligera. No sos una heroína por pedir ayuda, le digo. Y ella repite la frase como quien aprende un refrán nuevo. Los días previos al taller pasan con la cadencia de los preparativos. Hago fotocopias, encuaderno ejemplos en folios plastificados, escribo pequeñas tarjetas con frases prácticas. No firmes sin leer, pide copia notarial, ten un contacto legal de confianza. Hasta compongo un guión breve para no divagar.
Ensayo en voz baja, a solas, como si fuera una oración que necesito decir con palabras claras. Ensayar me calma. Antes la duda venía porque sentía que mi voz pendía de algo frágil. Ahora sé que la fuerza está en la claridad del paso. La noche anterior al taller tengo un sueño medio inquieto. En él, muchas manos intentan tomar mis papeles, y yo, con una serenidad nueva, los pongo en fila y les digo que cada una espere su turno. Me despierto con la imagen de manos ordenadas y la sensación de que ordenar es sostener. Paso la mañana revisando las pilas de folios y doblando hojas de inscripción. Llamo a la radio vecina porque me ofrecieron un espacio para una nota rápida. Quiero aprovecharla para invitar sin dramatismo, para decir que es una tarde de herramientas y de café, que no hace falta haber sufrido para venir. Basta con querer aprender a cuidar lo propio. Al abrir el buzón, encuentro una carta con sello de correo certificado. Mi corazón hace un pequeño sobresalto. La abro en la cocina, con cuidado, como quien abre una caja de recuerdos delicados. Es de una lectora que conocí hace tiempo en una charla que di en una universidad. Me cuenta que después de seguir mis pasos, pudo reclamar movimientos fraudulentos y que ahora trabaja en un grupo de apoyo. Me escribe para agradecer y para contar que una de las mujeres a la que ayudaron ahora va a traer a otras 2 al taller. Leo la carta por segunda vez con lágrimas que no son de dolor, sino de reconocimiento. Lo que aprendí no quedó solo para mí, se transmitió. Al mediodía organizo las mesas en la biblioteca. Cuando llego, algunas sillas ya están ocupadas por quienes vinieron temprano. Mujeres de distintos oficios, una pareja mayor que trajo una libreta, una joven con la camiseta de su primera hija asomando. Me acerco y saludo con esa quietud que ya no pide permiso para existir. La gente trae historias en los bolsillos y las Deja en las mesas como se deja una prenda en un perchero. Nadie pregunta su precio, solo las recibe. Me instalo frente a una pizarra pequeña y, al mirar a las caras, siento el vértigo amable de quien por un instante es puente. Comienzo hablando de mi propia torpeza con la confianza, pero no me detengo en el drama. Subrayo los pasos concretos. Les hablo de la libreta de control, de los plazos legales, de cómo identificar un movimiento extraño. Les muestro cómo pedir un extracto al banco y qué preguntas hacer cuando la respuesta es confusa. Alguien levanta la mano y cuenta que su marido la retenía de ver las cuentas. Otra mujer confiesa que no sabía que podía pedir asesoría legal gratuita. Escucho más de lo que hablo. Cada pregunta es una grieta por la que entra luz. En algún momento, una mujer joven se acerca y me dice en voz baja, «Me preocupa que él me busque en el trabajo». Le doy consejos prácticos, hablar con recursos humanos, solicitar que todas las comunicaciones sean por escrito, cambiar horarios si es necesario. Le ofrezco mi dirección de correo para enviar los papeles que tenga y le explico que, si lo desea, puede traer a una persona de confianza a la próxima reunión. Ella asiente y algo en su rostro se relaja. Es en los pequeños detalles donde veo el efecto real, una medida, un papel, una llamada. Al final, mientras recojo las hojas, una señora mayor me toma la mano y me dice que nunca imaginó que aprendería a archivar. «Gracias por enseñarnos», susurra. La gratitud tiene la textura de un algodón viejo, suave, resistente. Salgo al aire y me sorprendo al encontrar a Rosa con una bolsa de alfajores, a Carla con un ramo de jazmines y a los nietos que, orgullosos, han pegado un último cartel en el portal de la biblioteca. La comunidad se despliega en pequeños gestos, una silla prestada, una llamada, un correo reenviado. De regreso a casa me detengo en la ferretería a comprar una cerradura nueva para el cuarto donde guardo la cajita de cartón. No por desconfianza, sino por cuidado. El señor de la caja registradora me pregunta si quiere que la instalen. Declino con una sonrisa porque lo haré yo misma en la tarde, con guantes y paciencia. Instalar cerraduras tiene para mí la misma dimensión que coser una herida, un acto de protección que también es ternura. Esa noche invito a cenar a una vecina que vive sola desde hace poco. Compartimos un guiso sencillo y, entre cucharadas, hablamos de libros, de nietos, de las cosas que duelen y de las que curan. Cuando me pregunta qué me da más miedo ahora, respondo que nada me asusta tanto como la indiferencia. Le explico que mi trabajo reciente es no permitir que la indiferencia sea cómplice de lo dañino. Responder correos, escuchar a las lectoras, ofrecer tiempo. Ella asiente con la cabeza como si entendiera la geografía de mi compás. Pequeño activismo.
Antes de dormir, vuelvo a la cajita de cartón. La abro solo para comprobar que todo está en su sitio. Saco una de las hojas plastificadas. Es la hoja guía que di en el taller, con pasos numerados para una revisión mensual de finanzas. La paso entre los dedos y siento el relieve del plástico. La guardo y cierro la tapa. No ya como prisión, sino como un baúl de lecciones. Pienso en aquellos que me preguntaron si volvía a confiar en los hombres. La respuesta es larga, y no se resume en un sí o en un no. Confío en personas que demuestran merecerla. Confío en gestos que se sostienen con acciones. Confío en procesos. Y sobre todo, confío en que mi voz, cuando la necesito, se niega a callar. Al apagar la luz, recuerdo una frase que escribí en la libreta. La prudencia es una forma de amor propio. La leo y la repito en voz baja como si fuera una letanía que me acompaña al sueño. Mañana tendré que responder más correos, posiblemente dar otra entrevista, y quizás recibir a veces llamadas que prueben mis límites. No me asusta. Tengo un equipo pequeño. Mis papeles, unas amigas fieles, los nietos que no paran de regalar conchas, y la determinación de quien aprendió a cerrar puertas sin miedo al candado. El taller quedó marcado en la agenda de la biblioteca para repetirse. Algunos pidieron que fuera también en otros barrios. Me doy cuenta de que lo que empecé por necesidad se está volviendo una misión. Enseñar a documentar para que nadie dependa solo de la memoria cuando la confianza falla. No quiero convertirme en una señora que da clases eternamente, pero sí en una que comparte herramientas hasta que quienes las necesitan las dominen. Cierro la libreta y apago la luz. En el silencio del cuarto, una paz hecha de pequeñas rutinas se instala. Mañana me levantaré y seguiré cosiendo la vida con hilos visibles, llamadas puntuales, papeles ordenados, algún té con una amiga, un paseo. No prometo una línea recta, prometo movimientos constantes. Y eso por ahora me basta. En la madrugada, antes de dormir del todo, me aseguro de que la llave de la cajita esté en el llavero que llevo colgado junto a la puerta. La práctica es simple y ceremonial. Pasar el dedo por la llave, escuchar su sonido metálico, saber que hay algo que puedo cerrar y abrir cuando quiero. Me duermo con esa sensación, y con la certeza de que la protección verdadera no es un objeto, sino la combinación de actos pequeños. La organización, la compañía, la capacidad de pedir y de recibir ayuda. El día siguiente trae, como siempre, sorpresas. Antes del amanecer, recibo un mensaje de la lectora que me pidió ayuda hace semanas. Me escribe desde un número desconocido y me dice que fue al banco y que alguien la atendió con respeto, que por primera vez sintió que su voz tenía un peso que antes no le habían negado. Me tomo un momento para responderle con calma. Le escribo que celebre esa pequeña victoria, que guarde el comprobante, que celebre con algo que le guste, un café, una llamada a quien la haya apoyado, una caminata breve. Son esos gestos de celebración los que anudan los aprendizajes. Al mediodía doy una entrevista por radio. Hablo de lo práctico, de las listas mensuales, de las hojas plastificadas, de las redes de apoyo. Al terminar, varias personas me escriben para pedir materiales. Los envío por correo y pienso que la voz que antes temblaba ahora se usa como herramienta. No para protagonismo, sino para amplificar lo que salva. Por la tarde, al volver a casa, encuentro un sobre sin remitente en la repisa. Dentro hay una copia de la carta que guardé el primer año, la que escribí para mí como si fuera otra persona. No te rindas, exígete respeto, aprende a decir no. La había olvidado. Y verla ahora me da la sensación de que alguien me la devolvió porque supo que la necesitaría otra vez. La guardo en la libreta junto a la página donde escribí las ideas para el taller. Hay días en que los recuerdos vuelven para recordarnos que ya sabemos cómo levantarnos. Mientras coloco la cena en la mesa, pienso en la posibilidad de transformar esto en algo más estructurado, un pequeño manual que recoja los pasos esenciales y ejemplos prácticos, traducido a un lenguaje cotidiano. Imagino las páginas con esquemas simples, con casilleros para rellenar, con espacios en blanco para datos personales. Me veo inclinada sobre la mesa con una lapicera y un té, escribiendo instrucciones para manos que no pertenecen a abogados ni a contadores, sino a personas comunes con ganas de recuperar su autonomía. La idea me emociona, convertir mi experiencia y la de otras en una herramienta que viaje,
Antes de apagar las luces, hago una última tarea. Imprimo una lista de contactos útiles que entregaré en el próximo taller. Incluyo teléfonos de asesoría legal gratuita, líneas de atención, organizaciones locales, el número de una funcionaria que supo recibirnos con respeto en la delegación. La plastifico y la dejo lista en la carpeta. Pequeños alivios organizados. En cualquier momento, una persona puede necesitar ese papel y si está, quizá todo cambie. Me voy a la cama con la certeza de que lo que comenzó como un modo de sobrevivir, hoy es un modo de servir. No me imagino una gloria heroica, me conformo con la certeza de que cada vez que alguien guarda un comprobante, pide una copia, firma en presencia de un testigo, está tomando posesión de su vida. Esa es mi victoria cotidiana, ver que el cuidado se vuelve hábito y que el hábito, con el tiempo, se convierte en libertad. Al cerrar los ojos, recuerdo la escena del balcón, el pastel que no comí, el sol tibio, las velas sin prisa. Pienso en la nueva llave que compré y en la memoria ordenada en la cajita. Pienso en la mano de la mujer que me dijo gracias y en los nietos que trajeron conchas. En la mañana que vendrá, habrá más correos, más llamadas y quizás otra mujer que me escriba desde el miedo. Yo estaré lista, con las hojas plastificadas, el té caliente y la tranquilidad de quien aprendió que reconstruir es un oficio que se hace de a poco, en compañía. Y así me duermo, con la sensación de que la protección que busqué fuera está cada vez más dentro, en mis rutinas, en mis papeles, en mi voz, en la gente que me rodea. Mañana volveré a abrir la cajita y quizás veré un papel nuevo para agregar a la carpeta. El manual que aún no nació, pero que ya tiene título en mi libreta. Me duermo pensando en la primera frase que quiero que lleve. Esto es para manos comunes. Esa frase me parece justa y suficiente. Me dejo llevar por el sueño con la satisfacción de quien, habiendo perdido algo, aprendió a construirlo otra vez con manos propias y con quienes eligió para acompañarla.